No es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle ayuda idónea, es lo que dice Génesis capítulo 2, verso 18 y 20. Pero es verdad que dice ayuda idónea el original. Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu, y hoy día dentro de nuestras traducciones del hebreo al español vamos a ver la traducción correcta de el Génesis capítulo 2 versos 18 al 20. Y vamos a descubrir que no solamente no dice ayuda idónea, sino que dice algo extraordinariamente hermoso y para mí una de las cosas más bellas que he encontrado dentro del Génesis. Vamos a encontrar y vamos a cruzar bastante información, por lo cual les pido que estén totalmente atentos. Había pensado hacer de este conectado con Efesios 5, un solo video, pero he visto que sería demasiado extenso, así que lo vamos a partir en dos. Y hoy día vamos a analizar la parte en el hebreo, qué cosa es lo que realmente dice. Primero vamos a leer nuestra versión en español para entender qué es exactamente lo que dice en español y cuál es la profundidad de lo que dice en el original hebreo, y se van a quedar sorprendidos porque yo estoy convencido de que esto les va a encantar, sobre todo a las damas. Esto va a ser sencillamente un viaje espectacular a través de la traducción del idioma hebreo. Y vamos a entender algunos hebraísmos que son muy bonitos dentro de esta descripción. Síganme y vamos a leer juntos primeramente la versión en español. En español dice Génesis capítulo 2 versos 18 al 20, dijo: Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájola a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a todas las bestias, aves del cielo, y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda que estuviese idónea para él. Bueno, démonos cuenta de que en el relato que acabamos de leer hay dos detalles que debemos de darnos cuenta a priori. En primer lugar, que Dios se da cuenta que no hay en toda la creación una ayuda que sea equiparable al ser humano. Es decir, para el hombre no vio Dios que había ninguna ayuda que pudiera estar a su nivel. Ese es en buen romance lo que se está tratando de decir. Y entonces, observa, primero le trae Dios a Adán todos los animales de la tierra para que les ponga nombre. Es decir, Dios se da cuenta de que no hay realmente dentro de la creación hasta ese momento alguien que se le pueda equiparar al hombre. Primero se da cuenta Dios. Después Dios hace algo muy inteligente. Le trae a Adán a todos los animales. Y entonces Adán le pone a todos los animales de la tierra, las aves, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y entonces al final nuevamente se llega a la conclusión de que Dios le hará una ayuda idónea. Es decir, lo primero que está haciendo Dios es hacerlo consciente a Adán de que dentro de toda la creación hasta ese momento no había realmente una ayuda que se le pudiera equiparar a Adán. Entonces, dos pasos. Uno, Dios se percata de ese detalle. Segundo, le trae a Adán a todos los animales para que él sea consciente que dentro de toda la creación no ha encontrado nada que se le pueda equiparar a Adán. Y en tercer lugar, entonces Dios toma la decisión de hacer una ayuda idónea. Pero realmente dice idónea el original y nos vamos a sorprender porque lo que yo encontré es algo mucho más hermoso y mucho más profundo que simplemente una ayuda idónea. Entonces, lo que vamos a hacer es observar el original en hebreo y van a notar ustedes que yo he marcado en dos cuadros rojos dos palabras que son idénticas. Olvidémonos por el momento qué significan. Simplemente lo que quiero que observen es que esos dos cuadros que voy a presentar a continuación dentro del texto en hebreo son idénticos. Son lo mismo que acabamos de leer en español ayuda idónea. Es decir, recuerdan
que dice Dios que en toda la creación no hay ayuda idónea para Adán, y después de traerle los animales, y concluye nuevamente de que no se halló ayuda idónea. Bueno, estas dos palabras que están remarcadas en el siguiente cuadro que les voy a presentar son exactamente las famosas palabras ayuda idónea. Lo único que quiero que observen es que son idénticas, es decir, que ambas expresiones son la misma, es el mismo verbo y son los mismos términos. Ok, vamos a observar en el hebreo. Yo lo voy a poner de todas maneras dentro de un círculo, pero observen que ya de por sí en el texto van a encontrar dos cuadros que contienen las mismas palabras. Vamos a observarlo juntos. Muy bien, aquí podemos observar que hay dos recuadros que tienen exactamente la misma expresión. Es lo que en español hemos leído como ayuda idónea. Y ahora vamos a pasar a analizarlo en el hebreo, y vamos a descubrir que esto es mucho más profundo que simplemente ayuda idónea. Pero quiero que observen en el círculo 1 y ahora en el círculo 2 que son exactamente las mismas palabras, es decir, son idénticas. Por ahora olvídense lo que significa, simplemente observen que las figuras son exactamente iguales, por ende ambas palabras son las mismas. Muy bien, como hemos observado, ambas expresiones son exactamente las mismas, y ahora sí vamos a aprender un poquito qué cosa es lo que significa para entender la profundidad de la palabra. Entonces lo que les voy a pedir es que me acompañen, vamos a leerlo en hebreo, y van a notar que lo he puesto en diferentes colores y se los voy a explicar paso a paso para que podamos entender qué hermoso es esta descripción que Dios hace en esta parte de la Biblia. Y las damas me van a dar la razón de que definitivamente la traducción literal es mucho más profunda que simplemente ayuda idónea. Así que vamos juntos, vamos a aprender un poquito el original y veamos lo que nos tiene el original en hebreo. Muy bien, vamos a remarcar la primera línea que se encuentra en hebreo. Ustedes notarán de que hay algunas partes en distintos colores. No voy a entrar a muchos detalles, pero yo quiero concentrarme principalmente en tres. El primer círculo que estoy marcando es el verbo hacer. Eshe es el verbo hacer. Este verbo quiero que lo tengan en su mente. La siguiente palabra que vamos a marcar es la que está en azul, que se pronuncia etzer, que es ayuda. Hasta ahí nuestra traducción que teníamos en español va más o menos acorde a lo que está en el original. Ahora, la que está en amarillo, que estoy poniendo en círculo en este momento, se pronuncia kenegedo. Pero kenegedo es una palabra compuesta, porque tiene un prefijo, tiene una palabra central y tiene un sufijo, y ahora les voy a explicar, no se me adelanten, yo se los voy a explicar detalle por detalle. Ok, leamos lo que dice en hebreo. Dice: Vayomer Adonai Elohim lo top eyom ha aram levado eshe lo etzer que negedo. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a él ayuda como uno al frente de él para él. Acabamos de descubrir que la palabra kenegedo no significa ayuda idónea, y es una palabra compuesta que ahorita la vamos a desmenuzar y vamos a encontrar que es una palabra muy hermosa y que realmente transmite muchísimo. Es una palabra que, como les expliqué, tenía un prefijo que significa como, de comparativo. Después viene la palabra negedo, que va al centro. Negedo es el concepto uno frente al otro, es decir, persona 1 frente a persona 2, frente a frente, cara a cara. Y el sufijo o, que ustedes han visto, es como un palito con un puntito arriba, significa un sufijo de pertenencia. ¿Qué cosa quiere decir? Que este frente a frente, este que se ha puesto al frente a este, es para él. Ese es el concepto de el o. Ahora, vamos a desmenuzar la palabra
porque es bien importante entender este concepto para todo lo que les quiero enseñar de aquí en adelante. Vamos juntos a ver este detalle. En la parte inferior voy a hacer un gran círculo. Podemos ver que voy a desglosar la palabra Kenegdo. Ustedes ven aquí, ahora yo ya le he puesto en 3 colores esta palabra Kenegdo, que le acabo de poner en círculo amarillo. Ven que está compuesta de 3 colores: amarillo, naranja y verde. Vamos a pasar a nuestro siguiente cuadro, donde la tengo mucho más separada para poder entender exactamente. Bien, aquí lo tenemos mucho más claro y he ampliado un poco la imagen de la palabra Kenegdo, y como ustedes pueden ver, la estoy poniendo en este círculo amarillo. Y ahora vamos a remarcar la palabra que está en amarillo, después la palabra negedo, que está en naranja, y al final el sufijo o, como ya les había explicado. Entonces vamos a entender un poquito qué significa cada una de estas palabras. Bien, la palabra que es la que inicia, es un como, o sea, traduce como, pero es un como de comparativo, no es un como de pregunta, es un como de comparativo, está comparando algo, ¿correcto? La siguiente palabra, que es la palabra central, neget, significa frente a frente, ¿correcto? Y lo que ya les había explicado, que la O, que es la palabra que estaba en verde, es un concepto de pertenencia. Entonces ahora ya podemos inferir que definitivamente no habla de ayuda idónea, porque la palabra como está hablando ya de un comparativo, está hablando de 2 personas, una frente a la otra, de igual condición. En este caso, que esta segunda persona ha sido hecha para él, es decir, ya podemos inferir de que aquí, más que ayuda idónea, está hablando de un complemento, está hablando de un complemento perfecto frente al complemento que no se había encontrado para Adán. Recordemos que esta palabra Kenegdo también se usó al inicio. ¿Recuerdan cuando Dios dice, he visto que en toda la creación no hay nadie frente, usa la misma palabra, Kenegdo, o sea, no hay nadie a su par frente a él que le pueda ser útil a él, es decir, que pueda ser complemento con Adán? Entonces empezamos a darnos cuenta de que la profundidad del concepto Kenegdo va mucho más allá de simplemente ayuda idónea, ya que Dios ha hecho consciente a Adán que dentro de la naturaleza no había encontrado ningún par que haga complemento con él, que pueda estar frente a frente a él y que pueda ser su complemento. Entonces ahora Dios dice, voy a hacer justamente a alguien que esté frente a él, para él, ¿no? El concepto, recuerden, la palabra o al final significa para él o de él, es un tema de pertenencia. Entonces ya empezamos a descubrir que esto es mucho más profundo que solamente ayuda idónea. Pero ahora vamos a ver que Dios nos complicó la vida a los hombres, porque observen lo que va a hacer. Vamos a leer la siguiente parte. Vamos a hacer todo un conjunto, vamos a hacer una investigación bastante interesante, porque vamos a llegar a una conclusión que, como les dije al inicio, que les va a sorprender y que es mucho más profundo y muy bonito todo el concepto que se maneja en este capítulo del Génesis. Vamos juntos para ver ahora. Recuerdan que les dije, recuerden ese verbo hacer, ¿recuerdan? Bueno, vamos a observarlo ahorita a detalle. Síganme la siguiente filmina. Bien, aquí tenemos el verbo eshe. Lo voy a poner en un círculo, está en naranja, lo voy a poner en un círculo amarillo para que observemos. Recordemos por un instante que justamente Dios usó esta palabra aquí en el capítulo 2, verso 18. Vamos a volverlo a subrayar, vamos a ponerlo en un círculo amarillo, veamos, ¿no? Que se lee eshe. Ese verbo es este de aquí, que lo vamos a poner en círculo amarillo, y es un verbo hacer. Y aquí es donde Dios nos complicó la vida a los hombres. Si ustedes recuerdan,
Cuando formó al hombre usó el verbo bará, que es formar, formar de algo, darle forma a algo. Es decir, Dios tomó el barro y le dio forma e hizo a Adán. Y con todo el resto de la creación usa verbos similares de formar, ¿correcto? Similares al bará, que es formar o dar forma a algo. Sin embargo, Dios, cuando se refiere a la mujer, ya no usa un verbo formar, usa un verbo de construir. Dice vamos a hacer, y hacer viene del verbo construir, es decir, vamos a hacer algo nuevo, algo distinto a. Y ahí es donde Dios nos complicó la vida a los hombres, porque ahora vamos a descubrir que la mujer tiene una estructura distinta al hombre, y esto es lo fantástico de la creación de Dios, porque realmente hasta ahora estamos aprendiendo de que la mujer, más que una ayuda idónea, es un complemento indispensable en nuestro vivir. Es decir, al decir que está frente a frente, es porque en algún momento, por ejemplo, nuestras esposas tendrán que ponerse delante de nosotros y decir, hey, un momento, ¿sabes qué? Este fulanito no me gusta, no hagas negocio con él. No inviertas ahí, yo tengo una corazonada que eso no va a caminar bien. Oye, fulanito creo que está hablando de ti a tus espaldas. Y las mujeres son muy perceptivas a darse cuenta que los hombres no nos damos cuenta. Es decir, las mujeres, al estar frente a frente, recuerdan la palabra neget, frente a frente, las pone al mismo nivel. Y una de las cosas profundas que nos enseña esto es que justamente la mujer es el complemento necesario que necesitamos los hombres, que esté frente a nosotros. Entonces ella está frente a nosotros para que muchas veces nos haga al pare, al fresco, para que nosotros no metamos literalmente la pata. Mira qué profundo es este tema de el que negedo, ¿no? Que como neget, frente a frente, o de pertenencia. Entonces ahora, para complicarnos la vida, Dios dice vamos a hacer, vamos a construir. Entonces ya no usa los verbos de bará ni los verbos que significan formar, sino dice vamos a construir. Vamos a construir una persona frente a Adán que sea su complemento y que esté a su nivel. Recuerden que todo este concepto viene desde que Dios dice dentro de la creación, no he visto a nadie que se pueda equiparar a Adán. Entonces dice, voy a hacer a alguien que esté frente a él, a su nivel, para complementar su trabajo, es decir, para que sean complemento. Y acá estamos hablando que el complemento ya no es optativo, el complemento es necesariamente un imperativo. Y esto es bien interesante porque entonces esto da una profundidad muchísimo mayor que solamente al tema de ayuda idónea. Entonces vamos a avanzar con nuestro tema para poder llegar a nuestra conclusión, y van a ver que la conclusión final los va a dejar boquiabiertos. Continuemos, vamos, síganme. En este cuadrito, después del verbo hacer, encontramos otros verbos como by et ser, que formó al hombre, tomado de Génesis 2:7, por ejemplo, que se usa también para los animales en Génesis 2:19. También tenemos el verbo bará, muy conocido, que se emplea en el Génesis 1:1 en la creación, en el 1:21 para las criaturas marinas, en el 1:27 para la humanidad. Y este verbo es un verbo de formar y no construir. Es decir, el verbo by et ser y el verbo bará, que se usan, como hemos visto, para la creación, para hacer el hombre, los animales, etcétera, etcétera. Todos estos son verbos de dar forma. Sin embargo, el verbo que Dios usa para hacer a la mujer es un verbo de construir. Hasta aquí ya tenemos claro que Dios entonces para la mujer ya no usa los verbos de formar, vamos a darle forma, sino que está hablando de construir.
Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que definitivamente las damas son distintos a los varones, no solamente en el aspecto físico, sino que nos vamos a dar cuenta que son un complemento porque son distintas en todo. Y es ahí, como digo, Dios nos complicó la vida porque realmente construyó algo nuevo, algo que no existía dentro de la naturaleza. No simplemente hizo una ayuda idónea, sino que hizo un complemento perfecto. Y vamos a observar algunas características que nos diferencian a los hombres y a las mujeres, y las cuales tanto varones como damas tenemos que tener presente si nosotros queremos tener matrimonios que funcionen, porque la gran mayoría de los matrimonios fracasan porque no nos damos cuenta de que somos más distintos de lo que parece. Y si nosotros no somos conscientes de que somos distintos, es decir, que varones y mujeres somos distintos en nuestra estructura emocional, en nuestra estructura hormonal, en nuestra estructura de pensamiento, en la forma como vemos la vida, entonces lo más probable es que vamos camino a una confrontación, a un tema de que el famoso no me comprende. Y no me comprende porque justamente no tomamos en cuenta este detalle. El verbo hacer que usó Dios es un verbo de construir, distinto, como ya hemos visto, al verbo vará y a los otros verbos que se usaron para dar forma a la creación, a los animales, al ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. En el único ser que usa el verbo eshe, que es construir, es en la dama. Entonces vamos a observar juntos, quiero que vean conmigo esta lámina y veamos algunos detalles que nos diferencian hombres de mujeres. Vamos juntos, vamos a leerlo. Y entonces, en función de lo que hemos estado estudiando, vamos a analizar algunas diferencias que existen entre los hombres y las mujeres. Sexuales. Ambos tienen diferentes sexos, o sea, eso creo que es más que evidente. B. Diferencias hormonales. Ambos tienen desarrollos hormonales distintos y esto es muy importante porque si nosotros no entendemos que los hombres y mujeres tienen hormonas distintas y que funcionan y reaccionan de forma distinta, lo que va a suceder es que vamos a interpretar erróneamente las actitudes de nuestras parejas. Tenemos diferencias emocionales, ambos reaccionan de forma muy distinta a los estímulos emocionales. Aquí vamos a hacer un pequeño alto porque de entre estas diferencias emocionales son cruciales. ¿Por qué? Porque los hombres solemos ver la vida de una forma muy práctica. 2 más 2 siempre son 4 y no hay forma que sea 3,99 ni mucho menos 5. Para las mujeres la vida es más relativa. ¿Por qué? Porque su cerebro funciona en función de las emociones. Es decir, las mujeres suelen almacenar los eventos en su vida de acuerdo a las circunstancias emotivas. Ustedes varones podrán, si son casados, podrán saber de que, por ejemplo, cuando hay una discusión con la esposa te saca cosas de hace 10 años atrás, y si se conocen más también, y posiblemente desde antes que se conozcan también te lo saca. Ahora, tú dirás, pero entonces son bien resentidas las mujeres. No, señor, no es que sean resentidas, sino que su cerebro almacena toda la información en función de las emociones. Es decir, si hoy día tengo una pelea con mi esposo, una discusión o una diferencia fuerte, ella dentro de su cerebro almacena eso ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se dan estas discrepancias, su disco duro empieza rápidamente a buscar todas las circunstancias emocionales similares y empieza a sacar del disco duro todo aquello que se acumuló en función de eso. Y esa es la razón por la cual las mujeres pueden sacarte las cosas que sucedieron hace 2 años, 3 años, 5 años atrás. No por un tema de rencor, sino porque su cerebro almacena las cosas en ese orden, por temas emocionales. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos. Y aquí, reitero, es que Dios ha usado un verbo distinto y ustedes ya se están dando cuenta de que la mujer no es igual al hombre porque sus estructuras emocionales también son distintas. Por ejemplo, cuando podía haber reuniones, ¿no? Entonces las damas decían, por ejemplo, no tengo zapatos o no tengo ropa, y tú abres su ropero y
de lado a lado, tiene vestidos, blusas, chompas. Es más, hasta invade parte de tu ropero. Creo que a todos los esposos nos pasa eso, que la esposa invade parte de nuestro ropero con sus cosas. Sin embargo, cuando viene a una reunión te decían, no, eso ya me lo vieron. Y es porque la mujer tiene la capacidad de recordar lo que se puso hace 2 años atrás. Los hombres ni siquiera nos acordamos qué color de calcetín nos pusimos en la mañana. Estos son estructuras, aunque parezca gracioso, son estructuras que nos hacen distintos. Es decir, nosotros los hombres y las damas reaccionamos distintos a los mismos eventos. Por ejemplo, para un hombre un retorno a casa de su trabajo, digamos, un retorno cotidiano, implique que haya algo que contar, tendría que haberse caído un Jumbo 747 delante de él para que diga a la esposa, le venga y le diga a la esposa, ¿sabes qué pasó? Regreso a casa, se cayó un Jumbo frente a mi auto. Pero si realmente no sucede nada extraordinario, para el hombre no pasa nada que sea digno de contarse, cosa que para una dama no es. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta de que definitivamente sí hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, y nosotros, hombres y mujeres, tenemos que ser conscientes de estas diferencias. Vamos a ver algunas más para que nosotros vayamos profundizando nuestro análisis. Vamos, síganme, regresemos a nuestra lámina. Habíamos visto que también tenemos diferencias de captación. La manera en que asimilamos la vida es distinto en ambos casos. Nuevamente vamos a hacer un pequeño alto. ¿Qué cosa es captar la vida en forma distinta? Vamos a poner 2 ejemplos clásicos, ¿ok? Primer ejemplo clásico, cuando el hombre se casa, para él es como el caballero andante, ¿no? Logró conquistar a la doncella, la lleva a su castillo y se acabó el pastel. Es decir, para él terminó la aventura. Para la dama, bajo el mismo aspecto, es decir, el casarse, es decir, vino el caballero, la rescató, la llevó al castillo y para ella recién empieza la aventura. Para ella no ha terminado la aventura. Para ella recién empieza la aventura. Para el hombre, puso a la mujer dentro del castillo y se acabó la novela. O sea, el hombre ve distinto la vida como la de la mujer. Por ejemplo, están en el campo, digamos, estamos corriendo frente al campo, el hombre se tropieza con una rama porque estamos siguiendo un ave, se voltea, insulta a la rama, le dice cómo se te ocurre haber estado ahí, que no sé cuánto, le echa la culpa a la rama, hace 1000 escándalos y lo más probable es que aborte el seguimiento al ave, diga, nos arruinó el día. Mientras que ante el mismo evento, una dama está siguiendo el ave, en eso tropieza con la rama, mira la rama, no le da mayor importancia, se concentra más en lo que estaba haciendo, que era la parte emocional, y continúa con la vida. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres reaccionamos distintos al mismo evento dentro de la vida. Entonces ahora nos damos cuenta de que Dios, al haber usado este verbo hacer, nos complicó la vida, porque ahora ya tenemos una persona que es distinta a nosotros. Es decir, los hombres tenemos una estructura emocional y las mujeres tienen una estructura emocional distinta. Tenemos estructuras sexuales distintas, estructuras hormonales distintas, estímulos distintos, y vamos a seguir con nuestra lámina para ver qué otras cosas más podemos encontrar. Vamos a regresar a nuestra lámina. Entonces habíamos visto que tenemos diferencias emocionales, tenemos diferencia de captación, tenemos diferencia de prioridades sexuales. Para el hombre es más importante el tema sexual, mientras que para la mujer no. Si pudiéramos dibujar, digamos, un cerebro del hombre, el 90% de este cerebro estaría ocupado por la palabra sexo. Mientras que la mujer, un cerebro del mismo tamaño, lo más probable que algo más pequeño que una nuez sea lo que ocuparía su prioridad sexual. Es decir, ambos tenemos diferencias ante los estímulos y la importancia de lo que tiene el sexo frente a nuestra vida. El hombre no puede vivir sin sexo, la mujer sí.
Entonces nuevamente encontramos que hay una gran diferencia y la cual tenemos que conocer, y tenemos que conocer cómo son los estímulos tanto de las mujeres como de los varones. Por ejemplo, si nuestra esposa sale de la ducha envuelta en toalla, nosotros los hombres ya estaríamos prestos y listos para la acción, porque nuestra imaginación trabaja muy rápido. Sin embargo, para las damas no. Las damas necesitan temas de palabras, de aliento, necesitan ser tocadas, necesitan estímulos para poder llegar al mismo nivel de deseo sexual que el hombre. Entonces, nuevamente encontramos que las estructuras de ambos son distintas. Entonces, estamos aprendiendo de que la palabra neguedo es mucho más profunda que simplemente ayuda idónea, y estamos descubriendo que Dios usó profesamente este verbo hacer para hacernos conscientes que la mujer que tenemos a nuestro lado no es solamente una ayuda idónea, sino que además tiene una estructura distinta, la cual tenemos que aprender a conocer. Es decir, tanto hombres como mujeres tenemos que aprender a conocer todas estas y otras diferencias más, que sería muy largo enumerar, pero que son importantes que conozcamos para que nuestras relaciones de complemento tengan éxito en la vida. Vamos a darle un par de leídas más a nuestra lámina para poder continuar con nuestro estudio. El desarrollo cerebral de hombres y mujeres es obviamente distinto. El del hombre es eminentemente práctico, la forma en que ve la vida es eminentemente práctico, y la mujer por lo general se guía por las emociones. Aquí yo les quiero explicar con un ejemplo muy clásico, un ejemplo que yo uso hace muchos años. Yo conocí una parejita que creo que va a resumir en perfección lo que yo quisiera mostrarles aquí. El hombre ve la vida en función de la practicidad, la mujer ve la vida en función de los sentimientos y las emociones. Ambos pueden tener el mismo objetivo, sin embargo aparentemente son distintos. Yo le pregunté a una pareja de amigas mías, amigos míos, y entonces le digo a ustedes, ¿cuál sería su prioridad dentro de los planes siguientes en los años que vienen? Entonces él dijo, mi casa, o sea, construir su casa. Y ella respondió, mi hogar. Aparentemente ambos han contestado cosas distintas, pero en realidad han contestado exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el hombre lo ve desde el punto de vista práctico. Para él casa significa esposa, hijos, protección, todos cubiertos, porque así es como piensa el hombre. La mujer piensa, mi esposo, mis hijos, donde estemos, bajo el puente, en el parque, en la banca, donde sea. Para ella el tema hogar es prioridad. Sin embargo, ambos están hablando lo mismo, solo que de ópticas distintas. Y esto es importante que nosotros aprendamos a ver junto con nuestras esposas y nuestros esposos. Es decir, cuál es la óptica de nuestra vida frente a las circunstancias que se nos están presentando, y entender que ambos podemos estarnos refiriendo a lo mismo de forma distinta. Uno enfocado desde el punto emocional y el varón enfocado desde el punto de vista práctico, pero ambos están hablando exactamente lo mismo. Entonces, hasta este punto del estudio estamos viendo de que este tema es bastante y muchísimo más profundo de lo que hubiéramos podido sospechar en un primer vistazo. Entonces vamos a continuar para darnos cuenta de que esto no queda aquí, sino que trae mucho más cola y cosas bastante interesantes que aún nos faltan ver. Veámoslo juntos, vamos con nuestra siguiente laminita. Aquí vamos a ver cómo reacciona Adán frente a la presentación de Eva. Dios trae a Eva y se la presenta a Adán, y Adán dice, Vayomer Adam Sot Habam Etsen Metzamai Ubasar Mitzari Letzot Kere Ishaki Meish Luka Ha Sot. Esto significa, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, varona, traduce la Reina Valera, porque
el del hombre o del varón fue tomada. Bueno, aquí hemos visto cómo Adán reacciona frente a la presentación de Eva y dice: tú serás llamada varona porque el varón fuiste tomado, y entonces ahora eres hueso de mis huesos. Pero esta traducción, si bien es cierto, está bastante acorde con lo que dice el texto original. Yo voy a regresar a la lámina, en la cual ustedes deben de haber notado que yo he puesto algunas palabras en colores. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a tener que prestar atención al hebraísmo, es decir, al concepto literario por el cual fue escrito esta parte. Porque esta parte es muy profunda, tan profunda que en realidad es un concepto que no se puede traducir en palabras al español. Es decir, después que veamos el análisis que vamos a ver en este momento en la lámina, vamos a descubrir que trasladar eso al idioma español va a ser muy complejo, muy difícil de ponerlo en palabras. ¿Por qué? Porque más que una traducción es un sentimiento, es decir, es una expresión literaria que no tiene forma de traducirse al español, porque es un concepto literario el cual es muy hermoso y quiero que lo observamos juntos, y préstame mucha atención para que entiendas lo que trata de decir el original. Vamos a regresar a la lámina y vamos a observar las palabras que estaban en colores para poder atender a esto, y después vamos a ir juntando toda la información que hemos tenido hasta ahorita dispersa y vamos a llegar a una conclusión. Vamos juntos a la lámina y veamos lo siguiente. Aquí tenemos tres palabras. Una está en amarillo, que la estoy poniendo en círculo amarillo. Después tenemos una palabra en rojo, nuevamente aquí la pongo en círculo para ubicarla. Y después tenemos una palabra compuesta que es un prefijo de posición, y la palabra en verde es mujer o ella, ¿no? Y isha o ish es isha es ella, ish es hombre. Ahora, en esta parte acá que estoy poniendo en el rectángulo, en la parte inferior, donde están las palabras o la transliteración, tal los colores que he puesto, dice Isha ki meish. Ahora, esto es lo que quiero que me entiendan. ¿Qué significa esto? Ella, como mi yo, es más cercano al concepto de una imagen frente al espejo. Es como verme frente a mí, pero como complemento. Ahora, ¿qué es Isha ki meish? Préstame suma atención para que me entiendas lo que voy a tratar de explicar, ya que, como digo, esto no tiene una traducción al español tal cual, porque es un concepto. ¿Cuál es el concepto? Dios le trae a Eva, la mira a Eva, y es algo así como que yo te veo a ti como a mí mismo. Es como verte frente al espejo. Imagínense que están frente al espejo en este momento, y entonces ven su imagen y ustedes le dicen: ahora tú eres igual que yo para mí. ¿Te das cuenta? O sea, el concepto es: yo soy varón y ahora te veo a ti, que has sido tomada de mí, entonces tú eres yo, pero como mi imagen, como mi complemento. No la ve como un terciario ni como una ayuda idónea, sino que lo que está tratando de expresar Adán frente a Eva es que ahora ella es parte de él, es su complemento. Es decir, la profundidad es algo así: yo visto en el espejo como mi complemento, y los dos ahora somos uno solo. Eso es lo que está tratando de decirnos Adán en hebreo. Entonces es muy complicado tratar de expresar eso en español, porque no es solamente un juego de palabras que tú eres varona porque fuiste tomada del varón. O sea, no es un juego de palabras de Isha, sino que trae un trasfondo literario en el cual lo que está diciendo Adán es: ahora tú eres como yo, eres yo,
pero en mi reflejo. Y por ende los dos ahora somos uno solo. Somos hueso de mis huesos. Lo que quiere decir es que somos una unidad. ¿Te das cuenta que es totalmente distinto al concepto de ayuda idónea? Porque la ayuda es optativa. Acá está hablando de un complemento, de una integración. Literalmente podríamos decir que el neguedo es A más B igual a C. Es decir, ustedes ya no son dos, sino son uno solo. De ahí viene el concepto y la declaración posterior a este encuentro que Adán dice: y dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No está hablando de un tema sexual, está hablando de una integración, de un equipo, es decir, de dos elementos que han sido puestos frente a frente, uno para el otro, de tal manera que ahora los dos son un solo equipo. Te das cuenta de que ahora este estudio nos ha llevado a la conclusión de que ayuda idónea es un tema pobre frente al concepto real que significa todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Entonces vayamos juntando nuestras piezas para poder llegar a nuestra conclusión. Bien, en esta lámina vamos a ver Génesis 2:23, y dijo Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, al llegarse a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, de Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto lo acabo de explicar hace un momento atrás, donde justamente lo que está diciendo Adán en este punto, lo que había tratado de explicarles, es que ahora él ve a su mujer frente a él como un complemento, y entre los dos serán una sola carne. La conclusión a la cual llega Adán es que su esposa es su complemento, y entre los dos harán un nuevo equipo, es decir, un nuevo complemento. Entonces hasta acá podemos entender que la palabra kenegedo es justamente alguien como nosotros, presto frente a nosotros, para hacer un equipo. Entonces veamos algunas conclusiones a las cuales podemos llegar en función de lo que hemos visto. Resumiendo los eventos, podemos ver primero que Dios dice: voy a construir a una como Él para que le complemente. Ojo, ya ustedes recuerdan, hemos visto ampliamente que el verbo utilizado es un verbo construir y no es un verbo formar. Hacer consciente a Adán de que en toda la creación él no tenía un igual frente a él que le complemente. Dios hace y usa el verbo hacer y no formar para la mujer, dejando claro que los dos no son iguales, es decir, que hay una diferencia entre hombres y mujeres, de las cuales algunas características ya hemos visto. Adán, al ver a Eva, le dice: tú ahora eres mi reflejo, eres yo, pero en ti. Es decir, lo que Abraham trata de expresar es que Eva es él mismo, pero en el espejo, es decir, en el complemento. Entonces, en la Adán dice: dejará el hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces podemos concluir con bastante certeza de que el concepto es A más B igual a C. Entonces hasta aquí podemos ver un resumen bastante interesante, en el cual lo que hemos visto, que Dios en primer lugar dice: dentro de la naturaleza no se ha hallado un par que esté al nivel de Adán, y le trae a todos los animalitos y aves del cielo para que Adán sea consciente de que dentro de la creación no hay nadie que esté dentro de su par. Después Dios dice: entonces ahora voy a hacer un kenegedo, o sea, alguien que esté frente a él, para él, que esté a su nivel, es decir, que sea su complemento. Después hemos visto de que Dios ya no usa la palabra formar, sino usa la palabra hacer. Y entonces hace una estructura nueva, como hemos visto, totalmente distinta a la del hombre.
diferencias hormonales, emocionales, sentimentales, físicas, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se lo presenta a Adán, y Adán se da cuenta de que definitivamente ella es como él, pero en forma distinta, en forma de complemento. Y entonces Adán concluye que A más B ahora son un solo equipo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestras esposas y nuestros esposos son nuestros complementos, y lo que nosotros ahora tenemos que aprender es justamente a conocer nuestras diferencias y por qué somos distintos y cómo complementamos para poder llevar esta aventura a un éxito total. Este concepto es muy superior definitivamente a un concepto simplón de ayuda idónea. De aquí, después vamos a pasar a Efesios 5 y se van a recontra sorprender de lo que significa todo esto que hemos estudiado, pero lo haremos en un segundo video para que no sea muy largo. Vamos a concluir en nuestra última lámina, les pido me acompañen para ya sacar nuestras conclusiones finales de este estudio. Entonces podemos ver en la primera línea, resumamos que la traducción sería hagamos una ayuda frente a él, igual a él, para él. Esto es clave. Esta parte, permítame volverla a resaltar. La traducción correcta sería hagamos una ayuda frente a él, igual a él, para él. Entonces, como lo tradujimos, ya que este es un concepto y no es una palabra literal que tenga sentido en el español directamente, dicho sea de paso, es un tema muy común a lo largo de las traducciones del Antiguo Testamento. Es decir, a lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas expresiones literarias similares, las cuales no tienen una traducción específica al español, y tendremos que usar estos análisis para poder entender lo que realmente el hebreo nos trata de decir. Punto 3. Conclusión: el concepto es superior al de ayuda idónea, ya que el concepto es una persona igual a mí, que ha sido puesta frente a mí para que sea mi complemento y ambos seamos un solo equipo. El concepto de A más B es ahora igual a C. En cuarto, tenemos entonces nuestra conclusión sería así: lo que hemos analizado, la mujer está a la par del varón, es decir, son iguales al varón en capacidades. Entonces, ¿por qué el mundo antiguo se consideraba a la mujer un objeto donde no tenía ningún privilegio ante su par, reducida a ser considerada una cosa? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque es importante tenerlo en cuenta. Yo me pregunté, ante estas evidencias que hemos encontrado, que para mí son muy profundas y muy hermosas, porque nos habla de una creación majestuosa, es decir, nos está hablando de un tema muy complejo y nos está hablando de una relación de intimidad muy profunda. El concepto A más B igual a C, o sea, ser un equipo, ser un complemento con nuestras esposas, nuestros esposos, es un tema realmente bellísimo, es un tema muy profundo, que si tú lo analizas realmente va mucho más allá de cualquier concepto natural. Ahora, yo me hice esta pregunta: entonces, ¿por qué en el mundo antiguo, es decir, estamos hablando de los años 2000 antes de Cristo, en los años 1000 antes de Cristo, inclusive hasta la época de Cristo, ¿por qué el hebreo antiguo consideraba a la mujer literalmente un objeto? Consideraba literalmente la mujer en el mundo antiguo no tenía derecho a la educación, no tenía derecho a tener tierras, no tenía derecho al comercio ni al trabajo. Literalmente la mujer que no estaba casada dependía o bien de los padres hasta determinada edad y de ahí del esposo, y si el esposo moría dependería de los hijos varones que pudieran mantenerla. Si la mujer perdía al esposo y a los hijos varones que la mantenga, por lo general esta estaba destinada a una muerte por inanición, ya que no tenía derecho al cultivo, no tenía derecho al trabajo, no tenía derecho a la propiedad. Entonces eso me llevó a hacerme la gran pregunta:
¿Por qué entonces el hombre antiguo, ante una declaración tan hermosa como la que hemos estudiado ahora, y que ellos la tenían mucho más clara que nosotros, por qué consideraron a la mujer literalmente un objeto? Mi conclusión es que normalmente los seres humanos tenemos grandes problemas para entender a Dios las cosas que realmente quiere para nosotros. Pienso, y esto es una especulación, que ese sufijo o para él, y entonces dijo, ya, es de mi propiedad, pues es mía, es mi cosa, es mía, es para mí. Pero en realidad el concepto no es un tema de propiedad, el tema es un concepto de complemento para él. Entonces, nosotros tenemos que darle el valor que nuestras esposas se merecen, porque en realidad son nuestro yo en el espejo. Son nuestro yo frente a nosotros mismos y por ende nosotros debemos de cuidar de ellas y a su vez las esposas deben de cuidar de los esposos. Entonces vayamos a nuestras dos últimas conclusiones para poder hacer un epílogo final. En la antigüedad, inclusive hasta en la época de Jesús, se podían desechar los bebés no deseados, entre ellos las segundas mujeres, es decir, era muy común que aquellas parejas que tuvieran una segunda hija mujer, esta era desechada, literalmente era echada en la basura, y era parte de la cultura antigua. Nosotros no vamos a emitir juicio de valor en el sentido de que no vamos a estar criticando si eso era lo correcto o era incorrecto, porque era la cultura del momento. Pero sí tenemos que entender esa cultura para nosotros poder llegar a estas conclusiones que estamos viendo de que la palabra Kenegdo es muchísimo más profundo que lo que nosotros hubiéramos podido desarrollar. Dios suple esta pésima interpretación honrando a la mujer, tomando por ejemplo a Tamara, Rahab, Ruth, Betsabé, y en el Nuevo Testamento con la viuda, la samaritana, las mujeres en la tumba, etc. Mi conclusión es que Dios suple esta mala interpretación del hombre antiguo de desmerecer a la mujer, dándole un lugar de honor y de privilegio a lo largo de la historia bíblica. Vamos a encontrar, como ya lo hemos mencionado, varios casos, como el caso de Rahab, una prostituta de la fortaleza de Jericó, que no solamente es adoptada o incorporada al pueblo de Dios, sino que además se le incorpora dentro de la genealogía de Jesús. Miren qué importante es que Dios va a determinar o darle este lugar de honor a las mujeres. Igual sucede con Ruth. Ruth es una moabita, una extranjera que es adoptada por el pueblo de Israel y a su vez nuevamente ella se convierte en parte del linaje de Jesús. Además tenemos también dentro del Nuevo Testamento, a pesar de que la mujer o su testimonio, la mujer no valía 3 pepinos y así de crudo hay que decirlo, sin embargo Dios les da un lugar de honor con varios temas largos de mencionar y me voy a enfocar con las mujeres en la tumba. Ustedes saben que el testimonio de las mujeres, y si no lo saben ahora se van a enterar, el testimonio de las mujeres en aquella época, en la antigüedad, en la época de Jesús, no valía nada. Por eso es que cuando Pablo en Corintios hace una recapitulación sobre las apariciones de Jesús, no menciona a las mujeres. Y dice, y se le apareció a Pedro, y luego a los discípulos, y después a 500, y después a mí como un abortivo. Sin embargo, las mujeres no las menciona, pero ni por casualidad. Sin embargo, Jesús honra a las mujeres porque fue a las primeras que se les apareció. Dicho sea de paso, y si no se dieron cuenta del detalle, a las primeras personas que Jesús se le aparece como Jesús resucitado es a las damas. Desde mi punto de vista y viendo todo lo que he estudiado y observado sobre la mujer, lo que Jesús está haciendo es honrar a las damas para hacerles ver que ellas son tan importantes como nosotros, y ya que el hombre antiguo no se dio cuenta de lo importante del importante rol que tiene la mujer dentro del desarrollo de la cultura.
De acuerdo a lo que hemos investigado, lo que hemos visto y los estudios que hemos realizado hoy día, podemos ver que la palabra kenegueo es muchísimo más profundo que un tema de simplemente ayuda idónea. Es el complemento nuestro para formar un equipo específico, como quien diría, como quien dice dentro de nuestro argot criollo, un equipo ganador. Entonces, nosotros estamos llamados a trabajar en nuestras parejas, tanto en nuestras esposas como las esposas en sus esposos, para formar y darle forma coherente a este equipo. Seamos conscientes de todo lo que hemos aprendido. Hay grandes diferencias entre hombres y mujeres y tenemos que aprender a conocerlas y a controlarlas para que de esta manera ambos seamos un buen equipo, ambos seamos un equipo para la gloria de nuestro Dios. Hemos revisado que lo que Dios nos enseña en este pasaje es muchísimo más profundo, es más demandante y realmente es muy hermoso todo lo que hemos aprendido hoy día. Bueno, nos vemos en el segundo video, donde vamos a ver ya en Efesios capítulo 5 la segunda parte de esto, que tampoco se lo deben de perder, porque como siempre digo, se les va a caer las muelas de las cosas que están ahí y que nunca nos dimos cuenta. Será con ustedes hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye bye.